también a todos los que se conectan en nuestras redes sociales. Y vamos a entrar en la palabra. Y tal vez este título, dudé mucho en colocar este título. Es necesario dudar. Porque yo soy de la generación de transición musical de un grupo que había en Palmira, que era lo máximo en alabanza, se llamaba el Grupo Manantial. Bueno, los viejitos saben que estoy hablando. Y el Grupo Manantial era, no sé cómo definir, es como una especie de música norteña, no sé cómo establecer el ritmo musical, pero eso era preferible a la guitarra con la pandereta. O sea, era una escala musical mucho mayor, era ya toda una armonía. Pero gracias a Dios porque Dios levantó a Marcos Witt. Yo fui de la generación que fuimos salvados musicalmente por Marcos Witt, y entonces empezamos Juan Carlos Alvarado y todo lo demás. Pero en una de esas canciones de Marcos Witt, tal vez se planteó algo que se ha vuelto hasta doctrina, que la duda es un demonio. Y muchos creyentes empezaron a pensar que dudar es pecado. Y yo quiero en esta mañana poder entrar en el término de la duda y cuándo es necesario dudar. Hay un hecho histórico que ocurrió en 1521, cuando Martín Lutero es citado a causa de colocar las 95 tesis en su congregación que iban en contra de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran que la gente daba plata, pagaba para obtener perdón por pecados. Y entonces, como había un proyecto grande en Roma, la Catedral de San Pedro y San Pablo, entonces necesitaban recursos y se habían quedado sin recursos, y el Papa de turno entonces empezó a ofrecer indulgencias. Y solo los ricos podían pagar las indulgencias. ¿Qué significaba eso? Que era un documento que llegaba firmado por el Papa diciéndole que los pecados que cometiera el próximo año pues eran de una vez perdonados. Cualquiera. Entonces los ricos daban plata para pagar por los pecados y podían hacer y deshacer. Pero los pobres no podían hacer eso. Y entonces un sacerdote llamado Martín Lutero coloca en su congregación en Alemania esas tesis. Y es acusado de herejía porque no se podía dudar de lo que la iglesia decía. Era bajo pena de muerte, era ser tratado como hereje. Y así fue llevado a algo que se llamó la dieta de Worms, que era el lugar donde le obligaban bajo ordenanza papal a que se retractara de lo que él había escrito. Y encontré lo que Martín Lutero le contestó a los emisarios de Roma. Dice, abro comillas, si no se me convence mediante testimonios de las Escrituras y claros argumentos de la razón, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Y ahí empieza toda una dinámica que era la reforma. ¿Por qué es necesario dudar? Para eso tenemos que determinar qué es la duda. La duda viene de una palabra en el griego que es diacrino, que significa juzgar. Y nos han enseñado que la duda es pecado porque a veces confundimos la duda con la incredulidad. La incredulidad es pecado. La duda es un sentimiento normal. Yo no sé cuántos han dudado. Levanten la mano los que hemos dudado alguna vez. No dudamos, y ahora les voy a explicar de qué no debo dudar, pero la duda es un elemento de juicio que nos permite a nosotros entender que no todo lo que sucede a mi alrededor es como yo lo percibo.
La duda es un juicio que yo emito para poder protegerme. Y hay un proverbio, que es el texto base de esta mañana, que está en Proverbios capítulo 14, versículo 15. Y yo quiero que hoy le leamos en diferentes versiones porque este texto es increíble. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Vamos a leerlo primero en la Nueva Versión Internacional, que es la versión que estamos usando. Dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. La Reina Valera del 60 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Pero me encontré una versión, la versión lenguaje actual. Dice ese mismo texto, la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. La palabra de Dios para todos, que es otra versión, dice, el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. La gente ha pensado que porque somos cristianos somos fáciles de engañar. Hay gente que llega incluso a la iglesia cristiana inventando cuentos de necesidades que tienen, que no son necesidades, afectando, diciendo que si no me ayudan ustedes no son buenos cristianos. Y se aprovechan de la buena intención y a veces de la ingenuidad nuestra. Pero la Biblia nos llama a tener el momento donde yo debo dudar de lo que me están diciendo. La duda es el elemento de juicio que me permite a mí verificar si lo que está pasando es real o no. Cuando voy a hacer un negocio, cuando voy a comprar algo, yo tengo que generar preguntas, generar dudas para poder cuestionar si lo que va a hacer me va a convenir o no. Si no, sería catalogado, como dice la Escritura, ingenuo o simple. Y yo creo que esto nos lleva a nosotros a la madurez cristiana. Yo le enseñaba el miércoles pasado, le recordaba, porque estamos profundizando en la escuela del Espíritu acerca de la madurez. Cómo nosotros debemos enfrentar el conflicto. Y hay momentos donde nosotros necesitamos enfrentar y entrar en conflicto. No en el conflicto de la agresión, pero sí en el conflicto de hacer respetar nuestros derechos. Porque es que algunos piensan que el creyente, cuando Dios le dijo que colocara la otra mejilla, es que a usted no puede demandar, usted no puede reclamar, usted no puede ejercer el derecho que le corresponde. Y eso es un pensamiento equivocado. Dios nos ha dado la capacidad de entender cosas. Ahora, las cosas que debo dudar. Voy a llevarlo solo a 2 puntos. ¿Qué debo dudar? Debo dudar de aquello que contradice la palabra de Dios. Debo dudar de aquellas cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho. Tengo derecho a decir no. Se lo explico de esta manera, con los pecados sociales. Yo soy de la generación que conoció al Señor en 1991, en un enero, en la casa del caballero que está aquí. Cuando su querida mamá y él me compartieron de Cristo. A donde usted lo ve, él es más viejo que yo. Ahí haga cuentas. Pero ahí conocí yo del Señor. Entregué mi vida a Cristo en ese lugar y después en la congregación. Ahí comencé. Pero son más de 30 años, bueno, un poquito más, de vida cristiana. Pero cuando llegamos a la iglesia, generalmente había un cambio porque habían cosas que en la iglesia eran tildadas como pecaminosas, pero en realidad no eran pecados. Por ejemplo, usar una batería para la alabanza. Aunque usted no crea, hace más de 35 años, eso era pecado. Y pecado mortal. No se podía, un joven jamás podía decir, yo quiero, pastor, tocar la batería en la iglesia. Ni batería se compraba. Eso es del mundo, eso es traer el mundo a la iglesia. Mire esto, eso es traer el mundo a la iglesia. ¿Y qué decir de una guitarra eléctrica? La guitarra eléctrica
era más pecado que la batería. ¿Y qué de comer rellena? Bueno, eso ya era estar en perdición. Todo eso era lo que se exponía desde una buena intención, pero desde la ignorancia. El tiempo nos fue dando la razón. El tiempo fue dándonos a través del conocimiento de la palabra, entender que hay cosas que tildábamos como pecado, pero que no eran pecado. Que sencillamente era un asunto de percepción. Y cuando se empezó a hacer una crítica a eso, una duda, pero ¿por qué es pecado va a tener la iglesia? Si la música es de Dios, si la Biblia habla que todos los instrumentos que producen sonido es Dios que lo creó, es el fin, es por qué se usa. Entonces empezó a dudar de eso que se consideraba una doctrina. Entonces yo tengo que llegar, porque a veces lo que hemos tenido en la vida cristiana es que has escuchado enseñanzas que son de asuntos religiosos y no de verdad bíblica. Y nos convertimos en religiosos y no entendimos la verdad bíblica. Yo cuando empecé a pastorear, mi mentor de pastor me dijo, tenga mucho cuidado porque una de las cosas que usted no puede permitir nunca es que las mujeres usen pantalones en el altar. Y eso era pecaminoso. Uy, no dicen amén, pero no es pecado, por supuesto que no, pero era pecaminoso. Y entonces empezamos a ver que eso a la luz de la palabra, porque fuimos a la palabra. ¿Y qué dice a la palabra? La mujer no use ropa de varón y el varón no use ropa de mujer. Eso es lo que dice la palabra. Pero la duda que genera es, pero ¿qué es ropa de varón y qué ropa de mujer? En el contexto bíblico eran túnicas similares, solo de colores distintos. Y eso lo ilustro de esta manera. Un pastor invitó a otro pastor amigo a predicar y el pastor amigo llevó a su esposa y su esposa iba con una falda pantalón muy hermosa. Y cuando llegó a la iglesia, una iglesia muy religiosa y con esos conceptos extraños, el pastor le dijo, mira, amigo, yo te invito a predicar, puedes predicar, pero sabes una cosa, tu esposa no puede estar aquí así. Mi esposa le puede prestar una falda a tu esposa. Y entonces los invitados, para no hacer sentir mal al anfitrión, fueron, la hermana se fue y se cambió, se puso la falda de la pastora y entonces ahí ya quedó más santa. Al final de la predicación, entonces el pastor anfitrión le dijo, ¿sabes, pastor? Mi esposa dice que le regala esa falda a su mujer. Imagínese eso. Y entonces la esposa del pastor invitado, una mujer muy sabia, dobló el pantalón, la pantalón que tenía. Y, bueno, pastor, y este pantalón se lo regala a usted para que usted se lo coloque. Él se ofendió y dijo, ¿cómo es posible? Y sí, porque eso es ropa de hombre. La religión y la religiosidad nos lleva a tener conceptos tan bajos y no entendemos el principio de todo. El asunto de la vestimenta es un asunto socialmente y culturalmente aceptado en cada escenario. Tenemos hermanos en comunidades africanas donde las mujeres solamente usan ropa de aquí para abajo y de aquí para arriba. No usan ropa y se van a la iglesia así. Entonces, ¿qué harían? Algunos creyentes de Occidente fabricarían una empresa de brasieres para santificar a las hermanas que están allá en el culto. ¡Qué equivocación! La duda buena me lleva a mí a cuestionarme si lo que he aprendido está en la palabra o no está en la palabra, o es un asunto de percepción de alguien. Cuando yo enseño la palabra, usted tiene que acercarse a la palabra y ver si ella está diciéndole lo que yo le estoy diciendo que ella dice. Usted tiene que tener ese ejercicio. Es el ejercicio de la duda, porque el cristianismo nos lleva a reflexionar en libertad. No es creer, no es una fe ciega, es una fe inteligente. ¿Por qué creo esto, pastor? ¿Por qué creemos aquello? Esas cosas son cosas que yo debo preguntarme. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro?
Son cosas importantes. Entonces, yo debo dudar de las cosas que contradicen la palabra de Dios, porque pueden ser pecados sociales. Lo segundo es que yo debo dudar de lo que contradice la fe. Aquello que vaya en contra de la fe, yo tengo que generar duda. Si yo no dudara, si yo no hubiera dudado de una palabra profética, de un sueño supuestamente de Dios que tuvo una muchacha cuando yo tenía 20 años de edad. Yo le he contado esto, pero por los nuevos les voy a repetir el testimonio. Y por los que tienen un poco de, no de Alzheimer, sino de mala memoria. Estábamos trabajando en una campaña, en una ciudad, potencializando una iglesia que necesitaba, había venido un equipo de misioneros norteamericanos, entre ellos un hombre llamado Esteban Gil, que ya partió con el Señor, que fue usado para el avivamiento en Pensacola. Yo era parte del equipo de teatro que ellos hacían en evangelismo en la calle. Y mientras estábamos allí, una mañana yo salgo de mi habitación para reunirme en el hall, para poder salir al evangelismo en la calle, y una de mis compañeras, cristiana, buena cristiana, estaba esperándome allí y me dijo: Amílcar, tuve un sueño. Y uno ingenuo siempre pregunta, el chismoso siempre pierde. Y yo le pregunté: ¿qué te soñaste? Y me soñé quién iba a ser mi esposo. ¿Y por qué uno tiene que preguntar más? Y yo por el chisme, ¿verdad? ¿Y quién? Y ella con una voz casi profética me dijo: tú. Yo sentí un frío y yo no supe nada más que decir: se me quedó algo en la habitación, y me devolví para la habitación. Y me fui a la habitación a orar. Imagínense, mi madurez cristiana me llevaba a mí a decir, bueno, y yo fui a orar, y mi oración era esta: voy a revelarle lo que yo oré. Señor, ¿cómo es posible? A mí no me gusta. Pero yo quería agradar a Dios, y dije: pero Señor, yo quería decir, pero si de pronto, no, pero no, Señor. Y mientras yo estoy orando, en mi madurez, en mi duda, escucha esto, era mi duda frente a algo. ¿Qué hago yo con mi duda? Voy y se las cuento a Dios, porque Dios responde a mi duda, no a mi incredulidad. Esa es una palabra que tiene que guardarla. Dios responde a mi duda, pero no a mi incredulidad. Y mientras yo estoy ahí, el Espíritu Santo me dio una palabra que yo sé que esa sí era de Dios. No está en ningún versículo bíblico, pero fue el rema de Dios para mí. Y me dijo el Señor: yo jamás te daré a alguien que no te guste. ¡Oh, santo! Ya dejé de orar. Con esa palabra, ¿yo qué iba a orar más? Me bajé. Y yo todavía me estaba esperando la susodicha allí en el hall. Es que era persistente, era atemorizante. Y tiene el valor de decirme: ¿y entonces qué? Para no herir sus sentimientos, le dije: pues mira, pues dile a Dios que si te habló, que me hable a mí también, porque hasta ahora el Señor no me ha dicho nada. Y yo por dentro: Jehová reprenda al diablo, todo espíritu de falsa profecía que había allí. ¿Ve cómo la duda nos libra? El dudar es importante. Yo no dudo de la existencia de Dios, yo no dudo de la palabra de Dios, pero sí dudo de cosas que pasan a mi alrededor, que tienen que ser juzgadas. No puedo ser ingenuo. Debo dudar. Las abuelas decían este proverbio que es básico para nuestra vida: no todo lo que brilla es oro, mijito. Uy, si hubiéramos escuchado eso, ¿cuánta plata no hubiéramos perdido? Los que perdieron plata en las pirámides. Y, bueno, no quiero llegar ahí a recordarle malos testimonios y malas experiencias. Pero no todo lo que brilla es oro. ¿Y eso es qué es? Dude, mijo, dude. De eso bueno no dan tanto, sería otra expresión. Entonces yo tengo que dudar. Pero algunos podrían decir: pastor, pero es que nosotros tenemos que tener la fe como los niños. Porque en Mateo 18... Jesús está hablando acerca de que hay que ser como niños. Pero el texto de Mateo 18, cuando coge un niño y lo pone al frente de los discípulos, dice: el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos.
Y entonces decimos, muchos cristianos, no hay que ser como niños, hoy hay que tener una fe como niños. Jamás está hablando acerca de la fe ese texto. Ese texto está hablando acerca de una condición social. Los niños en la época de Jesús eran la parte más baja de la sociedad, incluso después de los esclavos. Recuerde que para los griegos los niños eran hombres imperfectos. Así que los padres no podían educar a los hijos y los niños tenían que ser educados por tutores porque los padres con su amor no podían educarlos. En nuestra sociedad los niños son lo primero, ¿cierto? Y tal vez nosotros vemos el texto de esa manera, pero Jesús lo que está haciendo es tomando lo más bajo de la sociedad, que eran los niños, y colocándolo lo más alto. Jesús no está hablando de la fe de los niños, Jesús está hablando de su condición social. De que ellos deben ser primero y de que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, pero no nos llama a tener una fe ingenua. Es más, el Señor dice, sea astuto como serpiente y manso como paloma. Mire este texto tan fuerte. Así que nosotros debemos dudar de aquello que contradice la fe. Tengo que colocar cada palabra, cada profecía, cada promesa que yo he recibido delante del Señor. Debo dudar de las cosas que me rodean, de cómo estoy percibiendo las cosas. Debo dudar de aquellos que me están ofreciendo cosas que tal vez no son lo mejor. Tengo que juzgar eso, evaluar si es correcto. No tengo que ser incrédulo, tengo que juzgar. Tengo que orar, tengo que evaluar y tengo que mirar si eso me conviene o no. Pablo dijo estas palabras, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que pueden ser buenas, pero no están alineadas con lo que Dios tiene para ti. Y yo necesito entrar en esa dimensión. Debo dudar incluso de mí. Cuando una pareja está iniciando una relación, que se están siendo amigos y son compañeros de oración y van a entrar en noviazgo, una de las cosas que tiene que meterse allí antes de entrar en el amor ciego es la duda. La duda es necesaria. ¿Será que me conviene? Y tiene que, antes de que se le cierren los ojos, usted tiene que mirar a la familia del novio. Uy, santo Dios mío. Tiene que mirar a la familia de la novia y tiene que mirar a la suegra. Tiene que mirar todo el contexto. Tiene que mirar las cosas, si es el compañero del proyecto de vida. Porque después de que usted se enamore, son 1 año y 8 meses de ceguera total. Eso es lo que dicen los expertos en el campo del enamoramiento. Que el enamoramiento dura 1 año y 8 meses. Bueno, algunos duran 2 años. Pero después de eso, toda la dopamina baja. Y entonces usted ya no siente mariposas, sino que empieza a sentir otras cosas. Pero no es que el amor se haya acabado, es sencillamente un cambio, una transición. Yo debo dudar de mi emocionalidad. Tengo que, porque a veces, y los que somos un poco medio sanguíneos y nos emocionamos en algo, pero tiene que haber alguien que nos aterrice. Y generalmente quien aterriza a los hombres es la esposa. Y no nos gusta porque nosotros estamos volando y ella ¡pum!, nos aterriza. Pero no has pensado esto y uno le da hasta como rabiecita. No, aquí no, estoy hablando con hombres angelicales aquí. Pero es verdad, porque a veces nos dice lo que no nos gusta, pero tienen razón. Yo siempre digo esto, las mujeres tienen 99% de razón en lo que dicen. Santo. Pero nosotros siempre creemos que pueden fallar en un 1%. No siempre tienen la razón. Pero nosotros necesitamos entender que eso es ese escenario de duda. Cuando estoy dudando de mí mismo, preguntarle a otros, ¿qué piensas tú? Preguntarle a los padres, por ejemplo, ¿qué piensa papá de ese muchacho? ¿Qué piensa mamá de ese muchacho? ¿Qué piensa? Yo tengo que escuchar porque yo tengo que dudar de mí, de mi percepción. Pero hay cosas en las cuales yo no debo dudar. ¿En qué no debo dudar? No puedo dudar del amor de Dios.
Yo no puedo dudar de eso. Yo no puedo dudar que Dios es real. Yo no puedo dudar que Dios existe. Esa no es mi duda. Si yo estoy dudando de la existencia de Dios, eso no se llama duda, se llama incredulidad. Es un asunto contrario a la fe. Eso es pecado. Porque hay evidencias externas e internas de la existencia de Dios. La existencia de Dios no es un asunto que no solamente se puede demostrar desde la razón, sino desde la experiencia. Yo puedo ver un Dios que trae restauración total a la vida de las personas. Yo le conté una experiencia que tuve en una reunión de pastores, en un ayuno, donde estaba desayunando. Y aquí había un hombre que había sido guerrillero. Y al frente estaba un hombre que había sido paramilitar. Y yo estaba ahí, esa mesa era peligrosa. Y yo estoy sentado allí, escuchando su testimonio y preguntándole cómo conocieron a Cristo. Ambos ministros y pastores, hoy. Y contando lo que les une, su amor al Señor. Y al final tuvimos que hacer una oración. Una oración. ¿Quién hace eso? Jesús. Jesús es el único que puede traer reconciliación a lo irreconciliable. Jesús es el único que puede sentar en la mesa a aquellos que nunca se sentarían de otra manera. Ese es mi Cristo. Es un Cristo maravilloso que atiende a aquellos que son de izquierda y a aquellos que son de derecha. Jesús tenía a un excelote. Los celotes eran un grupo sedicioso guerrillero. Y tenía un publicano, Mateo. Y ambos eran discípulos del Señor. Hermanos, no caigamos en la trampa del diablo de dejar de orar por aquellos que tienen tendencia de izquierda. Porque la iglesia es de Cristo y su reino es superior a este mundo. Si usted no entiende esto, no está entendiendo acerca de la esencia del cristianismo. Es amar a aquellos que tal vez usted dice, esos no son dignos de amar. Incluso nos atrevemos a orar, Señor, mátalo. Y para calmar la conciencia, si no se arrepiente. Yo sé que esto es incómodo porque en el temperamento de muchos está ahí, son Juanes y Jacobos. Señor, oramos para que descienda fuego. Recuerda el texto donde Jesús iba a predicar a un pueblo y no quisieron escucharle. Entonces ellos dijeron, Señor, vamos a sacudirnos el polvo de los pies para que descienda fuego. Y así hay gente, hay creyentes que quieren, Señor, quiero fuego. A mí me gustaba un texto que para mí fue uno de mis favoritos en los primeros años de vida cristiana. Dice, hazle bien a tus enemigos porque amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Uy, ese texto era poderoso. Yo oraba y yo decía, Señor, aleluya. Y cada vez que alguien no me caía bien, le hacía el bien. Pero no para que le fuera bien, sino para que le aumentaran las ascuas de fuego. Hasta que un día un pastor me desinfló con ese texto. Porque el texto dice, en una versión, creo que en la Nueva Versión Internacional, dice, hazle bien a tus enemigos, porque así harás que sus mejillas se sonrojen de vergüenza. Eso es distinto a lo que yo pensaba. Una cosa es ascuas de fuego y otra cosa es mejillas ruborizadas de la vergüenza. Pero el texto de lo que está diciendo es, no es para que lo castigues, es para que lo avergüences con tu bondad. Y entonces ya dejó de ser uno de mis textos favoritos de la Escritura. Me fui a buscar a otro, de algún salmo imprecatorio. Pero yo no debo dudar del amor de Dios. Dios ama a cada ser humano. Dios ama a todo hombre y mujer y todavía no ha venido porque está retardando sus promesas a causa de aquellos que no han llegado a esta casa. Porque si viniera hoy, algunos no se irían con el Señor. Pero todavía el Señor está diciendo, dale un momento más, déjalo que Él se va a arrepentir, déjalo que va a volver a mis pies, déjalo, no vuelvas todavía, espérate un momento, aunque quiero que mi iglesia esté conmigo, espérate un momento. Es un acto de amor, es un acto de amor. Yo no debo dudar que Dios ama a mi familia. Yo no debo dudar que Dios ama a mis hijos. Yo no debo dudar de eso.
son expresiones que yo no tengo que tener en mi vida. Yo no puedo generar dudas frente a eso. No puedo dudar de los propósitos de Dios con nuestra vida. Dios tiene planes mayores que los nuestros, como le decía en la ofrenda. Yo no puedo dudar que los planes de Dios son mejores, aunque yo no los entienda. El problema nuestro es que nuestra duda está basada en la necesidad de comprender. En la necesidad de comprender. Y entonces dudo porque Dios no me explica. Y hay creyentes que quieren que Dios les explique. Y Dios, en su amor, dice: mijo, si te explico, hija, si te explico, no vas a entender. Tú no vas a entender. Lo que tú necesitas no es comprender, tú necesitas es creer. ¿Usted no cree? Le voy a mostrar, ya para ir finalizando mientras Ciselita está aquí. Un día Juan el Bautista está en la cárcel, porque le ha dicho al rey que no le es lícito tener la mujer del hermano. En otras palabras, le quitó a la cuñada. Herodías se fue con el hermano y dejó al otro. Eso es una historia, una novela, ¿no? Ahí. Y se encontró a un profeta llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le incomodó. Y a la susodicha también. Y entonces lo metieron en la cárcel. Y está en la cárcel. Y está escuchando que Jesús está haciendo cosas. Está escuchando que Jesús está cogiendo popularidad. Es los años de ministerio más popular del Señor. Y manda unos mensajeros con una duda, con una pregunta: ¿eres tú o no eres tú? ¿Eres tú el Mesías? Era la duda, porque si tú eres el Mesías, ¿por qué yo estoy en la cárcel? Y si tú no eres, pues entonces esperaré a otro. La duda desde un escenario difícil como en la cárcel. Dios no juzga tu duda. Señor, ¿tú quieres hacer esto conmigo? Es lo que el leproso le dice al Señor cuando se le acerca y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. No le dice si tú puedes, porque si le dijera tú puedes, es incredulidad. Le dijo: si tú quieres. O sea, él creía que Jesús podía, pero lo que no estaba seguro es si quería. Y el Señor atiende a su duda y le dice: sí quiero, y se limpió. Y recibió el milagro. No es malo que corramos al Señor a decirle: Señor, ¿sabes? Estoy esperando esto que me prometiste, pero todavía no se da. Señor, a veces tengo dudas. Ayúdame. Aquí estoy. El Señor no va a juzgarte por las dudas que tenemos. ¿Qué le contesta el Señor a Juan el Bautista? Le manda a decir: díganle, los ciegos ven, los paralíticos son sanados. Díganle a Juan que el reino de los cielos es predicado a los pobres. ¿Sabe qué? En otras palabras, díganle: ustedes han visto la evidencia de que sí soy. Y nunca más Juan volvió a preguntar, porque cuando le llegó la respuesta, y esto es un imaginario que solamente cuando estemos tomando café con Juan el Bautista en el cielo podremos salir de la duda. Yo creo que le diría a Juan el Bautista: tengo una duda. ¿Qué pensaste cuando llegaron los mensajeros? Yo estoy seguro de esto. Un hombre de oración como Juan el Bautista cayó y dijo: gracias, Padre, aquí estoy, ya entiendo. Yo no sé si saldré de esta cárcel o nunca saldré de esta cárcel, pero yo no dudo de tu propósito. La Biblia dice que salió de esa cárcel para ir al cielo, porque fue decapitado. Pero las puertas eternas lo recibieron. Yo no debo dudar del propósito eterno de Dios. Yo no puedo dudar del poder de la palabra de Dios para transformar a alguien. Cuando el hermano de Pastor Alberto, Gustavo, me encontré años después, Gustavito fue el que me llevó al colegio, a los pies de Cristo, pues a la casa. Gustavito era un muchacho
de mi misma edad, modelo 73 o 74, no sé. Usted no me acuerda, mijo. Pero era un modelo así, igual, y la verdad es que era bonito, cuando era joven era bonito. Y yo estudié en un colegio donde habíamos muy pocos hombres. En mi salón habían 30 mujeres y solo 3 hombres. O sea que yo siempre le he dicho que por estadística usted era cotizado, por más feo que fuera. Por más feo que fuera, usted iba a conseguir novia. No, eso no. Y llega un muchacho bonito, y con las zapatillas de moda y caminando, y a mí me cayó mal desde el principio. Y cuando yo voy a buscarle problema a él, porque va al baño y yo voy en mi mundanalidad a buscar problemas, porque aunque era chiquito era peleón, me fui y resulta que el hombre era bien y terminamos siendo los mejores amigos. Iba a decir que salimos siendo amigos del baño, pero eso sonaría raro. Pero en la realidad fue así, ¿no? Y un día, después de años, yo ya era pastor, Gustavo se me acerca y me dice algo que me puso a pensar. Me dijo, ¿sabes? Cuando yo te invité a la iglesia, yo nunca pensé, porque me conocía, nunca pensé que tú te fueras a convertir al cristianismo y menos pensé que tú fueras a ser pastor. Nunca. Eso me incomodó un poco, porque eso me confrontó cómo me veían otros. Cómo me veía mi amigo que me conocía. Pero tengo un Dios que mira distinto. Un Dios que creyó aunque otros no creían. Yo no puedo dudar de su propósito, pero tampoco puedo dudar del poder transformador de la palabra en alguien. Hay gente que es dura, que usted, yo nunca iré a esa iglesia, yo nunca, espere que Dios lo toque y lo tome y lo derribe. Es más fácil que alguien que ha sido radical dice, a mí nunca me verán alabando a Dios. Ese en poco tiempo estará rendido a los pies del amor del Señor. Que aquellos que son, sí, a mí me gusta eso. Sí, eso es muy bonito. Eso sí, esos cristianos sí, o ni cristianos, sino, esos son difíciles. Esos casi nunca llegan. Pero el que es radical cuando toma la decisión es para toda la vida. Es necesario dudar. Duda de lo que contradice la palabra, duda de lo que contradice la fe, duda de las situaciones externas, de lo que te dice la gente. No lo creas, el simple todo lo cree. Dude frente a eso. Eso, no, es que yo soy cristiano y tengo que creer todo lo que usted me dice. No es eso lo que nos enseña la palabra. Yo tengo que llevarlo a eso. Hay escenarios donde usted va a tener que decir, no creo eso. Lo que me está diciendo es mentira. Hay gente que ha llegado a pedir ayuda en la iglesia y dice, no le doy. Pero usted, pastor, usted no parece ni pastor. Porque cree que tenemos la obligación de dar. No. Tengo la obligación de dudar. Pero lo que Dios te dice, no lo dudes. Pero lo que el cielo te dice en la palabra, no lo dudes, porque ciertamente Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo lo quiero invitar a que se coloque un momento de pie. Esto que te voy a decir te va a liberar de cosas. Porque te está rompiendo esquemas religiosos. Esquemas que te llevaron a decir que tú tienes que creer todo lo que te dicen. Y tú tienes que ir a la palabra, conocer la palabra. Te he dado ejemplos acerca de lo que tienes que hacer. Dudar a veces es necesario, especialmente cuando vas a entrar en nuevas cosas. Especialmente cuando vas a entrar en nuevos proyectos. Tú tienes que juzgar, porque recuerda, la duda es un juicio que tú emites sobre algo.
Es una prueba que tú haces frente a eso. Gedeón dudó de su llamado y le dijo: Señor, si en realidad tú vas a entregar a los enemigos, que permíteme colocarte una señal. ¿Qué era una señal? Una duda. Poner un vellón, y si amanece seco y la tierra húmeda, sabré. Y así fue. Pero aún así, Gedeón dijo: no se enoje mi señor, mañana quiero otra pruebita de... Y que amanezca el vellón mojado y todo lo demás seco. Y así fue. Dios contestó a la duda de Gedeón, porque Dios te conoce, Dios te ama, Dios sabe lo que va a hacer contigo. Pero ¿sabes qué podemos hacer con nuestras dudas? Llevarlas a Cristo. Tú estás pidiendo un milagro y tú sabes que Dios lo puede hacer. Y tú sabes que Dios lo quiere hacer. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué el cielo te está enseñando detrás de eso? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarse en ti? Porque tal vez detrás de eso que te está pasando, el cielo te está acercando más a su presencia. Quiere transformar tu vida espiritual. Quiere que te conviertas en un hombre y una mujer de Dios, no simplemente un asistente dominical. Yo quiero que cierres tus ojos. Padre, te doy gracias por cada persona que se ha conectado. Y pido que traiga, Señor, una respuesta a sus dudas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero hacer un llamado.